Mientras 783 millones de seres humanos padecían hambre en el mundo, durante el año 2022, más de 1.000 millones de toneladas de comida fueron a parar a la basura, una cifra equiparable a unos 132 kilogramos por persona, según reveló el Índice de Desperdicio de Alimentos publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en marzo de 2024. Si los alimentos no llegan a la mesa, se pierden todos los recursos que se utilizaron para su producción: el agua, la tierra, la energía, el trabajo humano. Además, el impacto ambiental es enorme. Cuando la comida se descompone, libera metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Es como si cada vez que tiráramos una ensalada marchita, estuviéramos lanzando al aire una pequeña bomba de metano. Aunque están asociados como parte del mismo fenómeno, pérdida y desperdicio no son lo mismo. La pérdida de alimentos ocurre en las primeras etapas de la cadena de suministro, en las fases de producción y cosecha. Es como si un pescador saliera al mar y solo pudiera traer de vuelta una fracción de su captura debido a redes rotas o condiciones adversas. El desperdicio, por su parte, sucede durante las etapas finales, en la transportación, distribución y consumo, y en él están implicados los hogares, comercios, restaurantes y otras entidades gastronómicas. Es similar a comprar un pan y dejar que se ponga duro y con moho porque olvidamos comerlo a tiempo. En un contexto de alta vulnerabilidad climática y de recursos financieros limitados, la paradoja que representa la pérdida y desperdicios de alimentos, también en un escenario complejo para acceder a ellos, tiene graves consecuencias en términos de seguridad y soberanía alimentarias. Sobre el tema estaremos conversando hoy. En la década de 1960 a 1970, bajo el liderazgo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se comenzaron a gestar las primeras ideas sobre la toma de conciencia a nivel mundial respecto a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Desde entonces hasta la fecha se han ido conociendo mejor sus causas. Dentro de las acciones que originan los fenómenos, se han podido identificar en las pérdidas prácticas agrícolas deficientes, falta de tecnologías adecuadas, condiciones climáticas adversas como sequías, inundaciones y también plagas. Todas estas cuestiones afectan el rendimiento e inciden en la cosecha de los cultivos. En el caso de los desperdicios, encontramos sobrecompras, errores en las fechas de caducidad, carencia de transporte y de instalaciones especializadas para el almacenamiento, entre otros criterios. Por ejemplo, en el cultivo del tomate, una vez que llega el final de la campaña, que hay que hacer la colecta de esta producción, los productos que se queden en el campo, eso originan pérdida de alimentos. Si no son debidamente transportados, también ocasionan pérdidas. Si igualmente no se adoptan todas las medidas en el momento de transformar estos tomates porque desea hacerse, por ejemplo, puré de tomate o salsa de tomate, también se puede originar pérdida de alimentos, igualmente cuando estos son expendidos a nivel mayorista. Siguiendo este tipo de productos, se pueden originar desperdicios desde el propio consumo del hogar, cuando no aprovechamos o cuando hacemos una compra excesiva del mismo y no lo almacenamos correctamente, no tenemos un consumo responsable. Según el Índice de Desperdicios de Alimentos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los hogares cubanos en el año 2022 desecharon un estimado de 91 kilogramos per cápita. En los medios de comunicación aparecen cada año noticias de grandes cantidades de mango u otras frutas y también hortalizas que se pudren en los campos por falta de gestión, recursos, contratación o traslado. Para prevenir estas situaciones, se aprobó un conjunto de directrices nacionales con un enfoque desde lo local. El fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos existe a nivel internacional y nuestro país pues no está exento de esta problemática, y producto de ello, de la necesidad de utilizar de manera racional todos los recursos con los que contamos, la Ley número 148, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y su consecuente reglamento vienen a regular por vez primera desde una arista jurídica en nuestro país el tratamiento a las pérdidas y desperdicios de alimentos en aras de su reducción o prevención.
Además, establece las medidas y estrategias que deben adoptar los diferentes actores de los sistemas alimentarios locales en el país. Para ello, esta ley crea el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que traza directrices, planteamientos que deben ser observados a nivel nacional, pero además de establecer incentivos para que los propios actores de manera voluntaria adopten estas medidas y estas estrategias comprendidas en este título de la ley para utilizar racionalmente nuestros productos. En el año 2011, el ingeniero agrónomo máster en agroecología y desarrollo rural y doctor en producción ecológica y conservación de los recursos, Fernando Funes Monzote, dejó su espacio en la metrópoli habanera y se asentó en una finca rocosa considerada la peor tierra de una zona agrícola en la provincia de Artemisa, a unos 20 kilómetros de la capital cubana. De aquellos momentos quedan historias y la experiencia. Finca Marta es hoy una especie de paraíso agroecológico con un sistema productivo diverso y de comercialización directa que apunta a evitar pérdidas y desperdicios de alimentos. Este proyecto me ha dado la oportunidad personal como investigador, como científico, como académico, de comprobar en la práctica muchos de los principios, los procesos, los conceptos de la economía circular, como un proceso vivo, como un proceso dinámico, que tiene avances y retrocesos, que tiene un vínculo muy intenso con la naturaleza, desde su expresión más microscópica hasta la expresión más global. Por supuesto, desde todos los principios y procesos de la agroecología, como concepción de reciclaje, de reutilización, uso de los recursos locales, de diversidad. El proyecto Finca Marta constituye entonces un modelo de economía circular que se apoya en el reciclaje de nutrientes. Hemos asumido que hay que reciclar nutrientes, que esos nutrientes tienen que venir de la producción animal o también de la producción vegetal, que esos nutrientes hay que incorporarlos al suelo de cierta manera, que el suelo tiene que tener una acción y reacción, de manera que si hay un recurso que podemos utilizarlo, hay que pensar cómo capturarlo, cómo transformarlo y cómo hacer que cumpla su función, dentro de la finca o entre fincas, entre sistemas productivos. Por ejemplo, los forrajes para los animales que pueden producirse en un lugar y pueden pasar a otro. Podemos hablar de los nutrientes que pueden producirse en un lugar y pasar a otro. Aquí tenemos la producción de posturas que están contratadas o que están planeadas de sembrar en otras fincas, en otros lugares. Y de esa manera nosotros vamos cerrando los ciclos. La economía circular es una apuesta por preservar, por producir. Lo que se produzca no se pierda, porque lo que no se pierda sea utilizado, sea en una última instancia reaprovechado. Si nos está costando producir, entonces ¿por qué perderlo? No es una respuesta sencilla, porque hay que contar con que para no perder algo tienes que tener la capacidad de conservarlo. Tienes que tener energía eléctrica u otro tipo de energía que te permita conservar. Hay que tener buenos sistemas de cosecha, hay que tener buenos envases, hay que tener buenos sistemas de transporte, porque todo no se produce en un mismo lugar, hay que transportarlo de un lugar a otro. ¿Cómo se transporta? ¿Cuál es el cuidado que se le dan a los productos que se producen? No es que no necesitemos producir más, es que logremos que lo que se produce no se pierda, que lo que cuesta tanto trabajo producir llegue a su destino final y que haya la menor cantidad de pérdidas posible. Por eso es que al final es fundamental que haya niveles de integración entre los agricultores, con los comercializadores, con los distribuidores y que haya una conciencia con los consumidores finales de lo que implica el consumo, en el cual haya cada vez más un aporte del individuo hacia el sistema.
La posibilidad de que experiencias como la de Finca Marta se multipliquen depende no solo de la voluntad, iniciativa y entusiasmo de quienes producen, también requiere amparo desde el conocimiento científico, la educación y desde lo legal. En el trabajo de prevención con una perspectiva de gestión del riesgo, centros científicos como el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt ofrecen capacidades probadas al respecto. En este sentido, hemos podido identificar de conjunto con otras instituciones de investigación como el Instituto de Investigaciones Liliana Dimitrova de Mayabeque, la Universidad Agraria de La Habana, la UNACH, de Mayabeque también, y otras universidades del centro del país y el oriente, un importante número o porcentaje de pérdida y desperdicio de alimentos evaluadas en diferentes contextos, tanto urbanos como suburbanos como rurales. A partir de estos diagnósticos que se estuvieron haciendo con Plan SAN y todo ese trabajo de diagnóstico previo también a la ley SAN como tal, en varios escenarios productivos y mercados, puntos de venta, que obviamente incide negativamente con la producción de alimentos y con que llegue ese alimento de manera inocua, de manera adecuada a la mesa del cubano. Por supuesto, ese trabajo de diagnóstico nos ha ido dando pautas para llegar a encontrar estrategias de trabajo, de divulgación, estrategias de capacitación para lograr realmente evitar esas pérdidas y desperdicio de alimentos. Pérdidas y desperdicios de alimentos son fenómenos que involucran no solo a la economía, sino a la dimensión ambiental, los hábitos de vida, hasta la ética. Su solución es tan compleja que rebasa a lo individual y requiere del enfoque colectivo y sistemático desde la prevención. Actuar sobre el derroche que representan es una cuestión de supervivencia que depende de la responsabilidad de todos y todas.